¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una entrevista más en nuestro canal digital, en nuestra revista. Nos acompaña en esta ocasión Sofía Morales, es desde arquera de Independiente Juniors, ha tenido una trayectoria en lo que es el arco, en lo que es el fútbol femenino, antes estuvo en Aucas y nos va a contar lo que viene siendo su carrera, lo que piensa sobre el fútbol, cómo son sus perspectivas sobre lo que viene desarrollándose en el fútbol femenino. Sofía, bienvenida a Tercer Fútbol. Hola Martín, bueno, buenos días, buenas noches ahorita ya con todos. Sí, a ver qué te puedo contar un poquito mi experiencia, mi pasión por el fútbol, sobre todo en el arco. Toda la vida he sido arquera, ya nunca he sido delantera, defensa, nada. Toda la vida me gustó el arco, ya. Entonces mi pasión viene desde chica, desde que era una niña. Empecé a jugar ya más o menos profesionalmente en Aucas, más o menos desde el 2019, 2020. Ahora estoy jugando el ascenso con Independiente Juniors. Ha sido una experiencia muy buena en realidad, ha sido todo un reto, tomando en consideración que el fútbol femenino va creciendo con los años, sí, va lento, pero va creciendo. ¿Ya? Respecto a que ha sido todo un reto es porque yo también trabajo, aparte del fútbol, no solo me dedico al fútbol. Entonces, claro, ir planificando o ir adecuando el tiempo para poder lograr trabajar y a la vez ser futbolista. Entonces, ha sido como todo un reto, como menciono, ¿no? Entonces, sí, sobre todo es una experiencia bonita el fútbol femenino. ¿Qué te puedo contar de ser arquera? Para mí es una pasión, es algo que es un estilo de vida el fútbol para mí porque llevo toda la vida jugando. Entonces a veces digo como no sé qué haría si no estuviera jugando. Entonces, sí, ajá, el fútbol femenino ha sido es hermoso en realidad, porque uno va viendo como los cambios, ¿no? Me acuerdo que al principio en Aucas era como no se tomaba mucho en cuenta lo que es el fútbol femenino y luego fue creciendo, ya nos daban como la hidratación, nos daban los uniformes, entonces ha sido como en progreso todo esto. Entonces es lindo como ver este cambio, ¿no? Como las personas apoyan bastante al fútbol femenino ahora. Ujú. Chévere, vamos desglosando cada uno de estos temas. Cuéntame primero, no sé, en tu niñez, en tu adolescencia, ¿cómo es de esos primeros contactos que tú recuerdas con el fútbol? ¿Quién te inculcó? ¿Quién te lanzó el primer balón? ¿Cuáles fueron tus primeros guantes? ¿Qué recuerdas de esos primeros instantes en tu vida con el fútbol? Claro, a ver, yo me acuerdo que cuando era niña tenía, bueno, un tío, yo empecé jugando en Carcelén, cuando era pequeña, había como el primer equipo femenino en las canchas de Carcelén. Entonces ahí empecé jugando, yo enseguida fui al arco, era como algo que me gustaba, sentía que quería llevar esa responsabilidad, porque ser arquero es una gran responsabilidad, es muy mental. ¿Ya? Entonces tú sabes que estás ahí en el arco, bajo los tres palos, esperando el momento en el que tienes que defender a tu equipo, defender como quien dice la casa. Entonces, me acuerdo que ahí compré mis primeros guantes, jugué en ese campeonato y me encantó, me encantó. De ahí yo no quise salir del arco. Ujú. ¿Nunca te interesó ningún otro puesto? Nunca me interesó ningún otro puesto. Siempre ha sido mi fascinación estar en el arco. Ha sido duro, por supuesto, porque tú sabes que los arqueros tenemos como llevamos toda la culpa. Entonces, yo no sé, puede no sé, el delantero fallar un gol, pero el arquero no tiene quien le cubra la espalda. Ya si nosotros fallamos o no tapamos, ya eso puede ser doloroso para nosotros los arqueros. ¿Y cuáles son tus características como arquera? A ver, mis características como arquera son sobre todo los reflejos y más que nada mental. O sea, mis características es la mentalidad, trabajar mucho en estar concentrado porque son segundos los que uno está como pendiente del partido y luego te atacan y tú tienes que sacar como todos los reflejos, estar tranquilo, estar concentrado y sobre todo dar esa seguridad a tu equipo, ya de que ellos tienen que estar tranquilos porque tú les estás guardando sus espaldas. Entonces, mis características sobre todo y lo que me ha ayudado mucho a crecer como arquera es el tema de la mentalidad. Bueno, me contabas que empezaste un poco en Carcelén. Luego, ¿cómo te comenzaste a Ujú. enrolar en lo que ya es los equipos? No sé si tu primer equipo, digamos,
profesional, por decirlo así, fue Aucas. ¿Cómo fue ese ya enrolamiento un poco más serio, más fijo en lo que es el fútbol? Sí, a ver, empecé ahí, de ahí, bueno, fui jugando en los barriales, jugaba mucho en el sur porque se daba como mucho más, bueno, en mi época se daba mucho más del fútbol en el sur, ya habían como más campeonatos, más, era más como más amplio el fútbol femenino. Entonces empecé a jugar en las ligas barriales, después entré a una academia que es ADEO Academia, entré con ellos a jugar, de ahí me vieron jugar en fútbol 7 primero, ¿sí? Y en un campeonato, bueno, en este caso Sami, no sé si lo conocen a Sami, él me vio también jugar en la academia y me dijo si es que quiero irme a probar en Aucas, ¿ya? Entonces yo fui a Aucas, estuve en la formativa en el 2019, de ahí ya en el 2020 empecé como a jugar, sin, justo cayó pandemia, entonces bueno, ahí paramos, pero sí entrenábamos por Zoom y era constante el entreno que teníamos. De ahí empecé a jugar y debuté en Aucas como en el 2021 puede ser, más o menos la fecha, y nada, de ahí empecé a jugar hasta el año, hasta este año, más bien hasta este año que empecé en el IDB Juniors. Que igual en un campeonato me vieron jugar y me llamó en este caso el DT y me dijo, ¿quieres participar aquí este año en el ascenso? Yo acepté, entonces ahora estamos jugando el ascenso ahí. Y ahí ha sido como, ya cuando te ven, te dicen como, ah, ¿quieres jugar? Ven como tus dotes también y ¿Y ya qué te tal ha llaman. sido este Ujú. año con Independiente? Ese cambio de equipo, ¿cómo fue pasar de un equipo a otro? ¿Cómo ha sido esa transición? Ha sido bonita en realidad porque es una experiencia buena, ¿sí? También, claro, como estuve mucho tiempo con AUCA, sí fue esa transición como, sí, mis compañeras, qué va a ser o qué va a pasar, pero sin embargo, estoy abierta como a las oportunidades, sobre todo considero que cuando uno entrena, se enfoca y se prepara, está listo para las oportunidades que llegan, entonces la transición ha sido buena, sí me ha gustado bastante y ahora veamos qué pasa este año y ahí iremos viendo si es que continúo, si es que no. Igual cada año se juega el ascenso, entonces vamos viendo. Ujú. Claro, totalmente. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que tú consideras del puesto del arquero? ¿Cuáles son las particularidades? Ya me contabas un poco que es del brindar seguridad, ciertas particularidades Sí. que tiene con la diferencia de los otros 10 jugadores, pero tú, ¿cuáles particularidades además sientes que tiene el arquero a diferencia del resto de los jugadores? A ver, ¿qué particularidades tenemos nosotros los arqueros? Primero, la calma. Tenemos que guardar calma, tenemos que enfocarnos, tenemos que dar esa seguridad, tenemos que tener mucho reflejo, ¿sí? Porque no es lo mismo como o sea, tener esta estrategia de pasar a un compañero, pasar al otro, sino que nosotros tenemos como ya volar los achiques y tener esto de estos dotes de poder actuar. O sea, es como en segundos tú tienes que actuar y estar listo para lo que viene. Entonces es como esto de pensar rápido. Esas son las particularidades que tiene el portero, ¿no? Tienes como la responsabilidad del equipo, porque como yo digo, ya a veces el delantero tiene quien le cubra la espalda si se le pasa el balón, que es el medio tiene el defensa que le cubre la espalda, pero finalmente al arquero nadie le cubre la espalda, entonces es eso como de dar esa seguridad. Y, y nosotros vemos todo el partido, somos como un director técnico más, nosotros les guiamos, entonces sí es importante, yo creo que con los años y la experiencia, sí es importante como tener esto, sobre todo la experiencia, ¿sí? Porque es quienes guiamos al equipo finalmente. Sí, yo sé que el DT está afuera, pero nosotros somos directamente quienes vemos la jugada. Entonces Cuéntame vamos bajo guiando al equipo de cierta forma. Ujú. Sí, cuéntame bajo tu experiencia, me hablabas al inicio también un poco de lo mental, me hablas ahora también de la responsabilidad que tiene el arquero ante lo que es recibir un gol, que por ahí el delantero puede errar, pero no influye mucho en el resultado. Lo del arquero es un poco, la arquera es un poco más visible. ¿Cómo hace la arquera, cómo hace el arquero para cuando sucede estos eventos de algún error puntual que cuesta partidos, reponerse mentalmente? Ya, sí, cuesta bastante porque
Ya si te meten un gol, a veces uno se baja y es como, ya, ahora qué va a pasar y quieres como dejar todo. O sea, yo te cuento como en mi experiencia cómo me ha ido, ¿ya? Te meten un gol y sí, claro que te bajoneas y luego el equipo también te pone como esa responsabilidad de por qué fallas y eso. Pero uno tiene que respirar en realidad. Ya con el tiempo yo he aprendido igual como, ya, si te meten un gol es como ya está, o sea, ya pasó, ya hay que dar vuelta a la página, pero enseguida, o sea, ya tienes que reponerte rápido. Ya no se puede uno lamentar ahí, porque si no pasa que tú te lamentas y viene el otro gol y viene el otro gol. Entonces, no, más bien si te meten un gol, ya pasó, tú le das la seguridad al equipo de que ya no pasa nada, hay que seguir hasta el final y todo el tiempo hablar. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar hablando como ya está, ya pasó. Entonces, es eso, hay que reponerse rápido, respirar y mentalizarse de que no va a volver a pasar, que de los errores se aprende, ¿no? Entonces, si ya te metieron un gol de una forma, ya tú corriges. Hablabas igual de lo mental, siguiendo en ese tema, me supongo que en alguna parte de tu carrera te tocó ser suplente. Creo que no es lo mismo ser suplente, por ejemplo, de un delantero, de un defensa. Sabes que tienes más chance de poder entrar porque incluso puedes suplir ciertas posiciones. En el caso de un arquero, ¿cómo se trabaja esa suplencia desde lo mental, sabiendo que las chances son casi mínimas de poder entrar en un partido? Ya, a ver, en realidad ahora hay bastante, como te digo, ha crecido el fútbol femenino, entonces, claro, normalmente antes no había muchas arqueras, no a muchas mujeres, al menos en general les gusta el arco. Ya, sin embargo, yo ahora en todo este camino he visto que hay bastantes chicas que sí les gusta el arco, sí se pone un poco más competitivo. En mi caso, ¿cómo lo he tratado? Primero, uno tiene que enfocarse en que somos un equipo, ¿ya? Porque si uno piensa solo en que, yo y yo y yo, finalmente eso no es fútbol. Ya uno no puede ser individualista en un equipo. Entonces, así uno está en la banca, uno tiene que apoyar a su equipo. Por supuesto que me ha pasado, he estado mucho tiempo en banca, sobre todo por el horario, ¿sí? Porque hay veces en que se entrena en horas laborales, o sea, por ejemplo, 2 de la tarde, y es difícil. Por ejemplo, en mi caso, para mí es difícil asistir a los entrenos, entonces, claro, yo de estar de titular por el tema justamente del trabajo, me han puesto en banca porque no he podido y está bien, porque finalmente uno tiene que entrenar con su equipo, ¿ya? Y cuando no se puede, así son las circunstancias dadas ahora en el fútbol femenino. Sin embargo, uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que las oportunidades hay para todos, ¿sí? Y así uno esté en banca, uno tiene que prepararse y pensar que algún momento llegará su oportunidad. Sí, pero siempre estar preparado, no uno botar la toalla y decir como, bueno, ya voy a estar en banca, entonces ya no me importa o ya no voy a entrenar o no. Uno tiene que seguir mejorando. Ujú. Justamente me hablabas ya un poco de lo que es el tema laboral. En tu caso también me contabas antes de la entrevista que tienes un trabajo de 8 horas, también entrenas. ¿Cómo haces tú para configurar, como para compaginar en el día a día, tanto tu ámbito laboral como lo que es el fútbol profesional? A ver, bueno, yo, como tú mencionas, trabajo yo las 8 horas, de 8 a 5, y lo que hago es, lo bueno de los equipos femeninos de ascenso es que sí tienen como esta flexibilidad, porque justamente como no es pagado, entonces muchas chicas trabajamos. Entonces sí nos dan como la oportunidad de que los entrenos sean en la tarde. Entonces hay entrenos, por ejemplo, en mi caso se entrena a las 5:30. Entonces lo que yo hago es trabajo, salgo del trabajo y me voy al entreno. Entonces, claro, hay equipos que sí te dan esa posibilidad de ir a entrenar después de que tú tienes tus actividades laborales, y por esa parte ha sido como más cómodo, sí, poder lograr esto de trabajar y a la vez ser futbolista. Sin embargo, claro, hay otros equipos que no, que entrenan, como te mencionaba, en horarios laborales, entonces ahí sí ya se complica. Pero yo sí pongo como antes de entrar a un equipo, yo me comprometo, sí, a entrenar, a dar todo lo mejor, pero siempre y cuando se respete el horario también, Ah, porque finalmente no se puede exigir si es que no te van a pagar, porque tú sabes que ahora uno tiene que trabajar, ya desde muy jóvenes ya las chicas empiezan a trabajar.
Claro, totalmente. Un poco antes de la entrevista que conversábamos, también me hablabas de que el fútbol femenino está un poco en auge, un poco ido avanzando. ¿Cuáles han sido los avances que tú has notado en los últimos años en el fútbol femenino? Quizás desde que tú empezaste a lo que miras ahora, ¿cómo ha ido desarrollándose el fútbol femenino? Sobre todo en el apoyo de los equipos en general. Por ejemplo, en toda esta experiencia o todo lo que yo he ido viendo es que, por ejemplo, antes no se apoyaba al fútbol femenino, es como, sí, bueno, ya jueguen y ahí vean cómo llegan, cómo se hidratan, pero con el tiempo uno ve que ya los equipos te dan la hidratación, hay auspiciantes que dicen, bueno, yo apoyo al fútbol femenino, las chicas en general ya vemos el fútbol femenino y estamos pendientes sobre todo de los partidos de ascenso, de primera. Entonces yo creo que lo que más he visto ahora es el apoyo tanto de las jugadoras, de las personas y de todos los equipos en general con el fútbol femenino. Por ejemplo, ya ahora te dan uniformes, te dan como el transporte. Entonces sí se ve ese apoyo que antes no había. ¿Y cómo era antes? Descríbeme un poco cómo era ir a un partido, cuáles eran las circunstancias que antes se vivían. Por ejemplo, antes cuando yo empecé en el equipo, no nos daban hidratación. Por ejemplo, a veces nosotros teníamos partidos, no sé, en otra ciudad y solo te daban como una comida al día, sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la merienda. A veces no te daban tampoco ni siquiera el hotel, no teníamos, por ejemplo, que viajar y ese mismo rato regresar, porque no te daban como para la estadía. Ya, entonces era bien sacrificante. No te daban uniformes, a veces te daban como estos uniformes que se reutilizaba del equipo de varones, ¿sí? Entonces luego ya eso cambió, ahora luego te daban hidratación, uniformes ya para el fútbol femenino, ya te daban como las comidas que por lo menos se tenía que dar, ya tenías como el desayuno, el almuerzo, y ya te daban el bus, entonces sí ha ido como creciendo el tema del apoyo. Y ahora cuéntame cómo es la actualidad del fútbol femenino, digamos, desde el lado institucional, de lo que son los cronogramas de juego, de lo que es ya un poco más formal el ámbito actual del fútbol femenino. A ver, ahora en realidad es más flexible, ¿sí? Porque ahora ya, por ejemplo, se toma en consideración, se ven como muchas aristas, como se toma en cuenta todo. Entonces ya el fútbol, cómo se planifica, los partidos se hacen a veces una vez a la semana, entre semana, o los fines de semana, que por supuesto para las chicas que trabajamos o tienen familias, tengo amigas que incluso tienen hijos y van a entrenar, entonces lo hacen los fines de semana. Entonces sí se va planificando de esa forma el fútbol femenino para que se pueda justamente jugar, todos puedan ir a entrenar y todos puedan como cumplir esto del compromiso que es jugar profesionalmente. ¿Y tú qué Ujú. consideras que por ahí? Ajá. Sí, cuéntame. Sí, por ejemplo, igual ya algunas ya en primera ya se les paga, entonces ya es como, ya se va viendo ese reconocimiento al fútbol femenino, porque finalmente una como mujer pone todo, o sea, pone su esfuerzo, pone las ganas, pone el tiempo. Sí, a veces uno expone también a su familia. Tengo muchas amigas que tienen hijos, entonces como que dejan todo por cumplir sus sueños, su objetivo, sus metas. Ujú. Y justamente, ¿qué es lo que tú consideras que por ahí falta? ¿Qué tramo del camino todavía falta por recorrer? Bueno, yo creo que sí es cierto que ahora hay más apoyo, pero sí siento que necesita haber mucho más. Ya necesita haber como más compensación en el fútbol, más consideración. Me refiero como a los horarios, ya. Hay equipos, como te mencionaba, que sí son flexibles, pero hay otros que no. Entonces sí es importante como ver todo lo que conlleva el fútbol femenino. Hay chicas del colegio, hay chicas de universidades que tienen como sus horarios. Entonces, sí hay que considerar como este apoyo, ¿no? Este apoyo de que ya ustedes estudian, ustedes trabajan, entonces nosotros vamos a planificar de una mejor forma, que los horarios de entreno sean, si es que al menos si es que no va a ser pagado, sí sería importante que se considere esto del tiempo, el tiempo, que no falte como el transporte, la comida,
los uniformes, que los partidos sean en un tiempo en el que sea flexible para todos, para todas en este caso. Ujú. Igual al inicio me contabas que, como decíamos, está en auge un poco el fútbol femenino, pero ¿qué falta por ahí como para que la gente se enganche un poco más, para que vaya más a los estadios, esté un poco más pendientes de los partidos del ámbito femenino? Sí creo que se necesita más como publicidad, porque por ejemplo yo he visto gente que sí quiere estar pendiente del fútbol femenino, pero a veces tienen ese desconocimiento de y cuándo es, y cómo entro, se paga en el fútbol femenino, o sea, hay como todavía muchas preguntas, mucho desconocimiento de cómo acceder al fútbol femenino, ¿ya? Entonces sí se necesitaría como más que la gente conozca, inteligenciar más a las personas para que sepan cómo pueden ir a ver a los equipos femeninos. Ujú. Tengo tres preguntas para ir Claro, cerrando. porque sí, 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 cuéntame, cuéntame. sí, porque no, yo considero que al menos no hay mejor forma que apoyar. Al menos, por ejemplo, entre nosotras como mujeres, sí es importante que entre las chicas del fútbol femenino y los chicos también, por supuesto, nos apoyen de una forma viendo, yendo a los partidos. Creo que esa es la mejor forma de apoyar al fútbol femenino para que siga creciendo. Totalmente. Sí, te decía que tenía tres preguntas para ir cerrando y una es, cuéntame cuáles son tus perspectivas a futuro, cómo te planteas tu carrera en los siguientes años. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas ahí? Ahí sí. Sí. Ujú. Cuéntame cuáles son tus perspectivas a futuro, cómo visualizas tú tu carrera en los siguientes años. Bueno, en realidad yo lo que sí, al menos mi expectativa del fútbol es seguirme preparando, tener la oportunidad de jugar en primera y de ahí ir fluyendo, porque claro, uno siempre tiene que ver en perspectiva, ver más allá qué es lo que quiere. Y al menos en mí personalmente, sí me gustaría como avanzar y algún momento jugar en un nivel más alto. Ujú. Y quizás en muchos más años todavía te planteas quizás una dirección técnica, ser entrenadora, dirigente, algún ámbito asociado al fútbol. Si es que se da la oportunidad, sí, 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 por supuesto que sí. Sí me gustaría como ayudar, al menos con la experiencia que uno vive como jugadora, sí me gustaría como eh, corroborar o ayudar al fútbol femenino de alguna forma. Ujú. Cierro con estas dos preguntas y algo que se me pasaba antes. ¿Cuáles son tus referentes, tus ídolos en el arco, o como futbolistas en general? A ver, en el fútbol femenino, mi referente es Hope Solo. No sé si habías escuchado de ella. Ella me parece que es una muy buena arquera y enfocada. Creo que ella ha sido como, la he visto mucho y me ha motivado sobre todo a seguir, es muy bueno. Y quizás del ámbito masculino. Y del ámbito masculino hay algunos, en realidad sí me gusta como mucho Neuer, él me parece que también es bueno, es enfocado, es un buen arquero. Finalmente, para Ujú. cerrar, cuéntame qué significa el fútbol en tu vida. A ver, el fútbol en mi vida, en realidad el fútbol para mí es un estilo de vida. Sí, es algo que yo lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo. Quizás pasen los años y ya me coja la edad y no pueda jugar así profesionalmente, pero aunque sea lo haré barrial. Pero para mí es como te digo, un estilo de vida, es algo que ya es innato en mí, es algo que lo pienso hacer toda mi vida. Ujú. Sofía Morales en Tercer Fútbol, la arquera de Independientes Juniors, antes también estuvo en Aucas, nos contó lo que ha sido su trayectoria, lo que piensa acerca del fútbol, del arco. Muchas gracias, Sofía, siempre bienvenida. Muchas gracias.